Evangelio según Lucas capítulo 13 a partir del versículo 10, apenas unos 4 o 5 versículos estaremos leyendo porque estaremos reflexionando en esta verdad. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar, en estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Y Lucas nos recoge esta historia y nos dice que un día, le he titulado a esta reflexión basada en el Evangelio según Lucas capítulo 13 a partir del versículo 10 al 17, una sanidad impostergable. Algo que es impostergable es algo que usted no puede dejar para mañana. Es algo que tiene que hacerlo hoy porque es hoy. No importa en cualquier lugar, él llegaba a hablar acerca de la verdad de Dios. Una lección para cada uno de nosotros. Jesús enseñaba en una sinagoga en el día de reposo. Había llegado como rabino a enseñar la palabra, a compartir una homilía, una reflexión, un mensaje. Como rabino se le invitaba a disertar en la sinagoga. Y el Señor aprovechó cada ocasión para enseñar a la gente las verdades del reino de Dios. Si hay un maestro que no perdió tiempo y ocasión, fue Jesús. Cada momento que tuvo la oportunidad de enseñar la verdad, la enseñó, sin mirar el lugar donde estuviera. Enseñaba a las grandes multitudes, enseñaba en las casas de familiares o amistades que visitaba, enseñaba en ese círculo estrecho a sus discípulos, enseñaba en la sinagoga. Quiero resaltar algunas verdades que encuentro en ella. Tal vez tú tengas otras más, pero al menos yo encuentro 4 grandes verdades que tenemos que tomar en cuenta a raíz de esta historia. La primera que encuentro, hermanos, la primera verdad que saco y extraigo de esta historia es que la koinonía es necesaria. Koinonía, un término griego que significa comunión, estar junto, compartir. La koinonía es necesaria. El compartir como hermanos en la fe, el compartir como cristianos miembros de la familia de Dios, el compartir como hijos de Dios en comunidad es necesario. No podemos ser un cristiano llanero solitario. Necesitamos compartir con los hermanos de la fe. Amén. Esta tecnología ha provocado un cristianismo en las casas cuando la gente puede venir a reunirse y compartir en familia, como familia de Dios. Dice Lucas, y ya lo leíamos en la lectura que hicimos inicialmente, que ese día que Jesús enseñaba en la sinagoga, había una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera podía enderezar. Y aquí extraigo esta observación: a pesar de sus sufrimientos provocados por la enfermedad, 18 años, escuche usted, esta mujer concurría al lugar donde el pueblo de Dios acostumbraba a reunirse para ser instruido en las Escrituras. Si esta mujer hubiera tenido la visita de uno de nuestros hermanos del siglo XXI o algún cristiano, ¿y qué tú haces yendo a la iglesia con esa joroba que tú no te puedes ni avanzar, muchacha? Conéctate con el YouTube y el Facebook. No pases ese trabajo. Esa mujer, a pesar de su sufrimiento, a pesar de su enfermedad,
visitaba la sinagoga para aprender la verdad de Dios. Es razonable, hermanos, claramente pensar que ella podía haberse justificado o excusado o haber buscado de alguna forma una manera de decirle al líder de la sinagoga: por favor, yo no voy a reunirme más, mira qué enfermedad yo tengo. Pero ella entendió que era un privilegio reunirse para crecer en el conocimiento de las Escrituras y fortalecer su fe a través de esta verdad. Y lo grande de todo, Dios la sorprendió. La sorprendió el día que menos ella lo esperaba. Tanto Jesús como esta mujer enferma nos enseñan la importancia de congregarse. Mire que la agenda de Jesús tenía compromisos. Mire que Jesús viajaba, mire que Jesús tenía demandas. Sin embargo, él, como buen judío y buen rabino, no dejaba de reunirse y de congregarse en la sinagoga para enseñar la Escritura. Para el rey David, cuando nosotros leemos los Salmos, nos damos cuenta que para el rey David reunirse en la casa de Dios no era un deber pesado ni una rutina aburrida. Él encontraba propósito y gozo ir para adorar a Dios y alegrarse con los que asistían al tabernáculo. Por eso en el Salmo 122, versículo 1, él declara esta verdad que tú conoces tan bien como yo. Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Yo me alegré, yo disfruto la compañía de los que tienen la misma fe en el Dios en el que yo creo. Yo me gozo al cantar junto con la gente que adora al Dios de los cielos. Yo lo disfruto, yo me siento mejor que en mi casa. Había un coro que cantábamos que decía: hay una casa mejor que mi casa, esa es la casa de Dios. Posteriormente, cuando nosotros leemos la carta a los hebreos, encuentro allí un consejo contundente en cuanto a este sentido de que la coinonía es necesaria, la comunión es necesaria. El escritor de los hebreos le está escribiendo a una iglesia perseguida, a una segunda generación de judíos convertidos al evangelio, que estaban siendo asediados por su fe en Jesucristo, tanto por el judaísmo como por aquellos que no creían en la verdad de Cristo. Pero él les escribe y les dice y le da esta exhortación: no descuidemos como algunos el deber que tenemos de asistir a la iglesia y cooperar con ella. Animémonos y exhortémonos unos a otros, especialmente ahora que vemos que el día del regreso del Señor se acerca. Los tiempos están malos, la situación está difícil y usted lo sabe. Usted en cualquier diálogo con cualquier cristiano automáticamente surge la observación: los días son cada vez peores, cada vez son malos. La gente cada vez no quiere saber de Dios. Qué clase de rebeldía, qué apostasía. Cuánta gente no quiere saber ni de la Biblia. Y si ya los días de que el Señor regrese se acercan, entonces necesitamos, según este consejo del escritor de los hebreos, reunirnos, congregarnos, acercarnos a la casa de Dios, animarnos, estimularnos a la fe, venir y disfrutar la compañía de aquellos que han sido redimidos, que han sido sus nombres escritos en el libro de la vida, para juntos celebrar la victoria de Cristo. Es difícil vivir la vida cristiana si se descuida la comunión de la iglesia, amados hermanos. Debemos recordar que no venimos a la iglesia solo para recibir, sino también para dar alabanza, palabras de fe, palabras de ánimo, animarnos, exhortarnos, estimularnos los unos a los otros. Si creemos que la iglesia no es perfecta, y claro que no la es, porque está constituida por gente santos pero imperfectos, gente que ha sido redimida del pecado, pero que la perfección solo la alcanzaremos cuando entremos al trono de su gracia. Reunámonos, ayudémonos a superar esos errores, busquemos, hermanos, la manera de compartir esta verdad y estimularnos para seguir creciendo y seguir haciendo la obra que Dios nos ha encomendado que como iglesia nosotros hagamos en este mundo, porque somos sal y luz de esta tierra. ¿Cuántos dicen amén? Así que es lo primero que encuentro en esta historia. Me enseña esta historia que la comunión, la coinonía, es necesaria para aquellos que aman al Señor.
Necesitamos reunirnos. Esta mujer, a pesar de su enfermedad, no dejaba de asistir a la reunión sabática para aprender la verdad, la escritura de Dios. La segunda verdad que encuentro es que la historia me resalta la compasión de Cristo. Cómo Jesús, hermanos, no ignoró la situación por la que estaba esta mujer. No es que se enfrascó solo en compartir una homilía, un sermón, una reflexión. Yo tengo esta tarea, no me importa quién llegue, no me importa qué necesidad puedan tener los que están asistiendo. Él fijó su mirada en aquella mujer y tuvo compasión. Esta mujer estaba afligida en extremo, según Lucas. Y me interesa que usted se detenga a observar este detalle, porque Lucas era de profesión médica. Lucas era un doctor de aquel tiempo, y es porque usted nota cómo él describe con algunas pinceladas la forma en cómo la mujer estaba enferma. Sufría esta mujer el menosprecio social de los judíos por el hecho de ser mujer, que consideraban a las mujeres como de segunda clase, pero además sufría el criterio judío de que el sufrimiento intenso estaba relacionado con el castigo de Dios por el pecado. Es decir, ella sufría no solo por el hecho de ser mujer. Los judíos tenían el concepto de que una persona con ese sufrimiento, con esa enfermedad, era el castigo, era la maldición de Dios sobre ella. Y para hacer peor su sufrimiento, oiga, llevaba 18 años sufriendo esta enfermedad, y según Lucas, había sido ocasionada por un espíritu de enfermedad. Su columna vertebral se había solidificado y sufría de una escoliosis severa en la columna. De ningún modo, dice Lucas, que está describiendo su diagnóstico, de ninguna manera se podía enderezar. ¿Ha visto usted a una persona así? ¿Cuántos lo han visto? Yo las he visto. Personas, hermanos, totalmente con una escoliosis tan profunda y severa que no pueden enderezarse. Tienen que estar mirando constantemente así. Así estaba esta mujer. 18 años. Importante que yo les aclare que la expresión de Lucas, espíritu de enfermedad, y la forma en cómo Jesús dice que esta mujer estaba atada por Satanás por 18 años, no significa que esta mujer estuviera endemoniada, como el endemoniado de Gadara, o como la descripción que hacen los evangelios de algunos sordos, mudos y ciegos, que sí dice que estaban endemoniados, o aquel muchacho lunático. No significa que esta mujer estuviera poseída por un demonio. Recordemos el caso de las aflicciones físicas y otros desastres padecidos por Job, que fueron causados por Satanás o con el permiso de Dios. O el apóstol Pablo, cuando está orando por su aguijón y no hay manera, Dios no lo quita. Dice él que este aguijón en la carne o esta condición física indeseable, crónica, era provocado por un mensajero de Satanás. Es bueno aclararles, hermanos, que no todas las enfermedades y dolencias físicas son resultado de espíritus demoníacos inmundos. Amén. Es bueno que entendamos esto y no podemos confundirnos. Dice Lucas que cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó y luego glorificaba a Dios. Notemos algo interesante en la historia. Si usted lee el pasaje, ella no le pidió a Jesús que la sanara, como tampoco la viuda de Naín le pidió a Jesús que resucitara a su hijo que iba a enterrar. Jesús tomó la iniciativa. Y a mí esto me llama siempre la atención porque lo aplico a nuestra experiencia como pecadores. Jesús tomó la iniciativa de venir y encarnarse. Él tuvo la iniciativa de amarnos. Por eso es que Juan dice: si le amamos a Él, es porque Él nos amó primero. Gloria a Dios. Él tomó la iniciativa porque no teníamos condiciones de llegarnos hasta Dios, pero Él tomó la iniciativa, vino, se encarnó en la persona de Jesús, murió en la cruz, resucitó, se sentó a la diestra del Padre, y hoy a través de su sacrificio tú y yo disfrutamos de esta bendición tan grande de ser salvos en la persona de Jesús. Él quiso hacerlo porque nos amó.
Y qué interesante, porque esta historia nos revela una vez más que Jesucristo es el único que puede poner en libertad a los presos, sea de la enfermedad, del pecado y de Satanás. Creo, y usted está de acuerdo conmigo, que donde llega Jesús las cosas cambian. Dice Lucas que Jesús puso sus manos sobre ella y al instante aquella mujer se enderezó y prorrumpió en alabanzas y acciones de gracias a Dios. Gloria al Señor, aleluya. Si algo me enseña esta mujer es que tenemos que ser agradecidos. Una mujer que no podía alzar la voz en esa reunión judaica, no podía alzar su voz en esa reunión sabática, pero lo que Dios había hecho en ella a través de Jesús no podía quedar en silencio. Y dice Lucas que prorrumpió en una alabanza de gratitud al Dios que le había libertado. No podemos callar lo que Dios hace con nosotros. No podemos silenciar nuestra voz. Tenemos que decirle a la gente lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, hermanos. Que la gente sepa que no somos unos religiosos fanáticos y locos metidos en un templo todos los domingos. No, no. Lo que Cristo ha hecho en tu vida, en mi vida, en tu familia y en la mía, la gente tiene que saberlo. Haya sido un exorcismo o no, lo cierto es que la mujer quedó libre de la esclavitud de Satanás y de su impedimento físico, porque todo lo que Jesús toca lo cambia para bien. Todo lo que Jesús toca lo cambia para bien. Lloro. Gloria a Dios. Viene a mi mente ahora una persona que conocí en Cuba, que yo le decía: mi hermano, todo carro que tú tocas lo dejas hecho una chatarra, aunque lo saques de la agencia. 0 millas, y al año usted lo veía y ya una manilla amarrada con un alambre. Pero digo, pero estos, es lo que usted le dice, son esmeriles. Pero todo lo que Jesús toca, lo cambia para bien. Cambió el agua en vino el día de las bodas de Caná de Galilea. Multiplicó panes y peces para alimentar a más de 5,000 personas. Tocó los ojos de los ciegos y le devolvió la vista. Tocó al leproso y quedó limpio. No, hermanos, no hay nada que Jesús toque que Él no cambie. Gloria sea el nombre de Jesús. Él cambia el lamento en alabanza. Él cambia la tristeza en alegría. Él cambia, hermanos, el dolor en gozo. Todo lo que Jesús toca lo cambia para bien. Él tocó tu vida y tu vida ha sido transformada. Él tocó la mía y mi vida ha sido transformada. Gloria sea el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. La mujer fue tocada por Jesús y yo no sé de qué manera, pero esa columna se restableció. La Biblia enseña que el Señor no es solo capaz de enderezar cuerpos encorvados físicamente, sino que el Señor tiene la capacidad y el poder para enderezar corazones encorvados. Encorvados por el pecado, por el rechazo, por el abandono. Él capaz de cambiar nuestra tristeza provocada por el abandono. El Señor tiene poder para sanar nuestras heridas, desatar cualquier atadura que venga de Satanás. En Cristo hay poder para libertar. Me encanta esa declaración que hace el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 3, versículo 8, cuando él dice: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Por eso no me canso de decirte, hermanos, por favor, Satanás no tiene parte ni suerte en tu vida ni en la mía. Nosotros hemos sido redimidos con la sangre del Cordero de Dios.
Nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Formamos parte de la familia de Dios. No le des entrada a esas ideas de Satanás que te quiere mantener constantemente cautivo bajo la tristeza, el dolor, bajo esa miseria, pensando que no vales un centavo. No seas víctima de ese síndrome del impostor. Levanta la cabeza, porque el Señor es escudo alrededor nuestro. El Señor es nuestro gozo. El Señor es el que levanta nuestra cabeza. Gloria sea el nombre del Señor. El Hijo de Dios apareció para deshacer las obras del diablo. El propio Jesús lo dijo en el Evangelio según Juan capítulo 10. Él dice: el enemigo, Satanás, no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para dar vida y vida en abundancia. Gloria a Dios. Aleluya. Otra tercera verdad que encuentro en esta historia, recordándoles, la historia nos enseña que la coinonía de la familia de Dios es necesaria. Que el Señor es un Señor compasivo, misericordioso, clemente. Y además, la historia nos muestra la triste realidad de la insensibilidad humana. Porque no todo el mundo se alegra y se goza cuando ve la bendición que está sobre tu vida, sobre tu hogar y tu familia. Dice la historia, según Lucas capítulo 13, versículo 14, que el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar, en estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. ¿Quién era el principal de la sinagoga? Era quien tenía la responsabilidad de organizar la reunión sabática. ¿Quién leería? ¿Quién predicaría? ¿Y quién estaba al frente de todo lo que iba a ocurrir? Él definía quién leería las escrituras y quién traería la homilía. Y comenta Lucas que este principal de la sinagoga, en lugar de regocijarse, de alegrarse, él conocía a esa mujer encorvada, él la veía llegar todos los sábados, él veía el trabajo que pasaba, y en vez de alegrarse, lo que hizo fue rechazar lo que Jesús había hecho, porque lo había hecho el sábado. Es increíble. Es increíble. Su sensibilidad revela que amaba más el sistema legalista de su religión que a la gente. Qué triste y qué pena que en el mundo y en la iglesia de hoy podamos correr el riesgo de amar más el sistema político religioso que a las personas. Pero Jesucristo enseñó y demostró que en el Evangelio el individuo está por encima de cualquier sistema político o religioso. Y es bueno que usted tenga esto presente, hermanos. El Señor Jesucristo no vino a establecer o salvar sistemas religiosos. Él dijo en casa de Zaqueo, el cobrador de impuestos, allí en Jericó, que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesucristo vino a buscar y a salvar los que viven alejados de Dios. Este principal de la sinagoga se enojó con Jesús por violar la ley de Moisés al hacer el milagro de sanidad, pero no tuvo el coraje de enfrentarlo y confrontarlo. Prefirió protestar y dirigir su ira contra los que habían venido. Y se dirigió a ellos en vez de decirle a Jesús: ¿quién eres tú para violar la ley del sábado? No, le dijo a la gente: si ustedes necesitan recibir un milagro, vengan de lunes a viernes, incluyendo el domingo. Pero sábado, aquí no vengan a recibir nada. ¡Wow! Tremendo. Es que la interpretación rabínica de aquel tiempo permitía que los médicos solo trataran los casos de emergencia médica en sábado, y la enfermedad de esta mujer era crónica, no era una emergencia médica.
Por lo tanto, estaba tan aferrado al legalismo que él dijo, esta mujer no necesita un milagro, no necesita ser atendida. Este es un problema que lleva 18 años, que lo siga arrastrando. ¿Qué nivel de insensibilidad? Es la razón por la que al Jesús curar esta mujer en sábado, técnicamente estaba haciendo un trabajo. De ahí que este insensible principal le dijera a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar, en estos vengan para ser sanados. Muy extremista en las cosas minuciosas de la ley, pero demuestra que su corazón estaba vacío de amor y misericordia para la gente. Cuando leo una historia que nos relata Mateo en su evangelio, que Jesús estaba en su casa porque él lo había invitado para celebrar una comida porque se había convertido al evangelio. Dice Leví, que es Mateo, que estaba reunido allí en su casa con publicanos que eran cobradores de impuestos y pecadores. Y llegaron los fariseos y comenzaron a censurarlo y comenzaron a criticarlo, porque hay siempre gente que mueve la lengua con una facilidad extraordinaria. Y dijeron, pero llamaron a los discípulos y dijeron, ¿cómo es posible que el maestro esté compartiendo con publicanos y pecadores? Y ahí Jesús hace una declaración tan interesante y tan importante, hermanos, que juega a colación de lo que yo le vengo hablando. El Señor les dice, prefiero que sean compasivos con la gente y no que me traigan ofrendas. Prefiero que muestren misericordia y compasión con la gente y que no sean tan santurrones. Prefiero que sean compasivos y misericordiosos con la gente y no traten de demostrarle a la gente lo que realmente no son, porque el evangelio se vive en el corazón. Gloria a Dios, el cambio de vida de adentro hacia afuera. El evangelio no es una lechada, el evangelio no es una pintura externa, el evangelio es una transformación de vida que sale de adentro hacia afuera. Gloria sea el nombre del Señor. De tal manera que el Señor, hermanos, combatió esa insensibilidad y lo vamos a ver en el cuarto punto y análisis que quiero hacer contigo. El cuarto análisis que hago de esta historia es que para Dios no somos un número. ¿Me oíste lo que te dije? Quise usar esa expresión porque es muy común entre nosotros. Usted habla con cualquiera del seguro de salud y dice, somos un número. No se siente como un paciente. Es cierto. Qué bueno es saber que para Dios no somos un número. Somos hijos. Somos hijos. Somos miembros de la familia de la fe. Ante esta insensibilidad humana de este líder, de este principal de la sinagoga, leíamos que el Señor le contestó, hipócritas. Qué coraje tenía Jesús. Jesús le dijo, hipócritas, ¿no desata cualquiera de ustedes su buey o su burro en sábado? Se lo estoy leyendo en la versión Dios habla hoy. El Señor le contestó, hipócritas, ¿no desata cualquiera de ustedes su buey o su burro en sábado para llevarlo a tomar agua? Pues a esta mujer que es descendiente de Abraham y que Satanás tenía atada con esta enfermedad desde hace 18 años, ¿acaso no se le debía desatar aunque fuera sábado? ¿Qué razonamiento? ¿Qué lógica, hermanos? Jesús desenmascara no solo al principal de la sinagoga, sino a todos aquellos que apoyaban esa opinión y ese criterio, ese legalismo condicionado. Y a mí me impacta, honestamente se lo digo, me impacta la manera magistral en que Jesús lleva a esta gente a razonar. Es impresionante, impresionante, porque los rabinos denunciaban la crueldad animal. Yo creo que eran americanos. Porque aquí los animales se defienden casi más que los hombres. Ellos tenían muy en estima a los animales. No toleraban la crueldad animal. Ellos consideraban legal que en el día sábado se soltaran a los animales de los establos para llevarlos a beber. Y él los lleva ahí. Jesús los lleva a ese razonamiento. Dice, ustedes defienden los animales. Eso está bien, eso no está mal.
El día sábado ustedes van y desatan el buey o al burro que lleva tal vez horas durante el día atado, lo sacan del pesebre y lo llevan a beber agua, porque ustedes consideran que necesitan atenderlo porque están en contra de la crueldad animal. Y Jesús le lleva a este razonamiento: si ustedes muestran compasión con un buey o un burro, desatándole y dándole de beber en sábado, ¿qué tiene de malo que en el día de reposo yo libere a esta pobre judía de los lazos en que Satanás la tiene atada desde hace 18 años? ¿No vale esta mujer mucho más que un burro o que un buey? ¿Lo habías leído así alguna vez? ¿Qué nivel de razonamiento para que ellos mismos llegaran a la conclusión de que estaban cometiendo un grave error? ¿Cómo le voy a dar más importancia a mi buey o a mi burro que a una mujer que lleva 18 años atada? ¿Qué me importa que la libere sábado, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes? Me debo gozar y alegrar de que esta mujer recibió sanidad y libertad de su atadura. Y hay gente así que tristemente lo ve a usted, que ha sido un borrachito toda su vida, que ha sido un mujeriego toda su vida, que su familia ha sido un desastre, pero te convertiste al evangelio, tu vida ha sido cambiada, tu hogar ha sido transformado, tu familia está siendo atendida, y en vez de gozarse y alegrarse, vienen a criticarte. Pero oídos sordos a palabras necias, alégrate, gózate y regocíjate en lo que el Cristo de la gloria ha hecho contigo. Amén. Jesús le está diciendo: hombre, ella es una hija de Abraham. Esta no es una gentil, esta no es una samaritana. Esta mujer, como hija de Abraham y hermana tuya, tiene todo derecho para ser tratada con dignidad y respeto, porque es tu hermana, es tan judía como tú. ¿Cuál es tu problema, chico? Bueno, ya le metí el chico ese ahí, perdón. La necesidad que tiene esta mujer de ser desatada de su horrible aflicción es 1000 veces más grande que la necesidad de los animales. ¿Cómo no la voy a liberar de su enfermedad, aunque sea sábado? Y hermanos, Jesús era un rabino, conocía la ley, las leyes, sabía lo que debía y no debía hacer. E incluso a raíz de ese conocimiento, él pudo haber aplazado la curación de esta mujer hasta el día siguiente. Él pudo haberle dicho: mira, mujer, te sanará hoy, pero que como ya es sábado, lo siento, mañana ven que te voy a sanar. Mañana domingo. Y complacer a los judíos. Y complacer al líder de la sinagoga. Cuando nosotros tratamos de complacer al hombre y dejamos de hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos, nos metemos en problemas. Porque nunca, jamás complaceremos a los hombres. Jamás. Nunca, jamás los complaceremos. En muchas ocasiones fue censurado por los milagros que hizo el sábado y él tuvo que declarar: yo soy el Señor del sábado. ¿Cuál es el problema de ustedes? No podía aplazar aquella sanidad. ¿Cómo iba a permitir que el sufrimiento de aquella mujer continuara hasta el siguiente día cuando él podía remediarlo hoy? De ahí el título de mi sermón: una sanidad impostergable. No podía postergar, no podía aplazar, no podía dejar para mañana lo que podía hacer hoy. Y aquí aprendo dos grandes cosas. Primero, que no es la voluntad de Dios que ningún ser humano sufra ni un momento más de lo que sea absolutamente necesario, y lo está confirmado por la experiencia de Job. Segundo, que no hay razón suficiente que justifique dejar para otro momento la ayuda que podemos dar para hoy. Lo que Santiago en su evangelio práctico nos enseña: vino tu hermano, titirit, esa palabra. A mí me salen algunas veces palabras raras. Que están temblando de frío. Está temblando de frío, dice Santiago. Vino tu hermano temblando de frío y tú tienes ahí como 5 abrigos que ni te lo pones cada vez que viene el invierno.
No le diga que Dios te bendiga. Ay, qué bueno verte. Ve allá al escaparate, chico, y coge un abrigo y regálaselo. Dáselo y comparte y suple su necesidad. No, cuando vengas otro día, no después, no después nada, no dejes para mañana la ayuda que puedes dar hoy. Es hoy, no mañana, es hoy, no mañana, es hoy. Cuando tenga un mejor trabajo, cuando gane más salario, cuando tenga más dinero, cuando tengas 10 pares de zapatos, cuando tengas 5 suéteres. No dejemos para mañana lo que podemos hacer hoy. Posponer en la vida un buen proyecto hasta que se cumplan ciertos requisitos técnicos o legales es un grave error que muchas veces es irreparable. Sí, Señor, hermanos. Fue el punto que Dios tuvo que corregir a Gedeón. ¿Recuerdan ustedes cuando el Señor lo llamó? Varón esforzado y valiente. Esa era la opinión del cielo de acuerdo a Gedeón. Y Gedeón le dijo, pero esta tarea que tú me estás dando, no. Si yo soy el menos significativo en la tribu a la que yo pertenezco. Mi familia es una familia que no tiene billetes, que no tiene dinero. Nosotros no tenemos recursos. ¿Cómo tú me vas a estar llamando a mí? Llama a otra gente. Pero Dios le dijo, con esta mi fuerza tú vas a hacer lo que yo quiero que tú hagas. No estés posponiendo el llamado, no estés posponiendo el llamado, no estés posponiendo el llamado, no estés posponiendo la asignación que Dios te está dando. No, es hoy, porque con la ayuda de Dios podemos ir más allá de lo que nosotros nos imaginamos. Gloria sea el nombre del Señor. No, hoy no, mañana sí, no, cuando tenga estas condiciones. Y ponemos condiciones como si no, oiga, hermano, si es un privilegio servir a Dios. Bueno, déjelo ahí. Leía un pensamiento de un pastor bautista del siglo XIX, George Lorimer, que dijo en una ocasión, posponer algo fácil lo convierte en difícil. Pero posponer algo difícil lo convierte en imposible. Dios nos libre de ser víctima de la posposición. Porque difícilmente lo que vamos posponiendo y posponiendo y vamos aplazando y aplazando, lo podemos resolver. ¿Cuánta gente frustrada hay en el mundo por posponer? Porque no aprovechamos las oportunidades, porque en otras ocasiones, cuando las condiciones mejoren, el que no se arriesga, no triunfa. El riesgo forma parte de la vida misma. Jesús prefirió sanar en sábado a aquella mujer y no dejarlo para otro día, porque la sanidad de esta mujer era impostergable. Ya tenía que parar esos 18 años de esclavitud. Y Lucas concluye la historia dejándonos saber que la sanidad de la mujer y la enseñanza irrefutable de Jesús avergonzó a sus adversarios. Pero el pueblo entero se regocijaba con las maravillas que hacía. Lo triste es que aunque sus adversarios reconocían la sabiduría y la capacidad de enseñar, tristemente su vergüenza no lo llevaba al arrepentimiento. Pero en tanto el pueblo, ese pueblo sencillo, reconocía las maravillas que Jesús hacía y se admiraba de sus enseñanzas y tenían que decir, este enseña con poder y autoridad, enseña mucho más que aquellos rabinos y maestros. A raíz de este último comentario que hace Lucas, yo llegaba a esta conclusión. Están los que cuestionan tu fe y tu compromiso con Dios y la Biblia, pero están los que se alegran por la obra transformadora que Dios ha hecho en tu vida y en tu familia. El Jesús que no postergó sanar a aquella mujer es el mismo Jesús que hoy sigue anhelando sanar los corazones heridos. Que no posterga su invitación, que sigue diciendo, todo el que a mí viene,
no le echo fuera. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si quieres conocer al Dios verdadero, al Dios de la Biblia, es a través de Jesucristo. Y hoy es un día precioso. Tal vez no tenga esta crisis que tenía aquella mujer 18 años atada por una enfermedad, pero estés lidiando con heridas en tu corazón, batallando con situaciones difíciles. Dice el Señor, ven a mí que yo quiero darte descanso.